a trabalhar bem, é? Siempre, siempre. Siga assim, como tu és, gracias. genuíno e puro. Muchas gracias. Que isso é que é importante, ser genuíno e puro, sí, falar sí, com sí. verdade. Sí. ¿Cuántos dosieres de artistas jóvenes te llegan al cabo del año a esta galería y cuántos coges, si es que has cogido alguno, y si no has cogido ninguno, también? También lo puedo decir. Claro, ¿no? sé que supongo que llegarán muchos, La verdad ¿no? es que nos llegan bastantes dossiers todo el tiempo. Nosotros tenemos galería en Nueva York y en Moscú, y en la parte de Nueva York nos llegan artistas de todo el mundo, dossier constantemente. A lo largo del año pues pueden llegar aproximadamente, no sabría qué decirte, pues unos 100 y pico dossiers. Pero normalmente intentamos también descubrir distintos artistas, tanto en ferias o en otras galerías o por internet. La verdad es que sí. Sí, llevamos un año y la verdad que llegan bastantes solicitudes a través de la web. Yo como también alguna vez organizo exposiciones, intento darle salida a alguna colectiva y tal, y bueno, al final llevo 9, no quiero perder la calidad de darle un buen servicio a los 9, 11 que llevo, aquí traigo 9 y llegan mucho, pero yo intento, yo ahora mismo estoy centrado en jóvenes y andaluces, un poco por darle, que no hay andaluces, si has estado por Arco, yo si me llega algún cliente que busca obra que a lo mejor no va en la línea, los tengo en cuenta y respeto, porque al final un poco es la idea, que yo por lo menos sabe que están ahí. Si alguien busca una obra realista que yo no tengo, no llevo realismo, pues bueno, lo tengo ahí, oye, le doy salida. Allá nos chegam uns 365. Todos los días. Todos os dias já recebo. Pode haver 2, 3 dias que não recebo. Aí, as universidades sempre estão produzindo novos artistas e eles buscam trabalho e nos perguntam. O sea que artistas hay muchísimos. Muitíssimos. A universidade não faz um artista. O artista corre ao sangue, tem que estar no ADN. Ajuda, a universidade ajuda muito. Este ano artístico que hay pensado em setembro, hay pensado com uno artista. Muchísimos, cada día puede llegar uno, dos o tres, depende. Intento verlos todos, pero a veces se acumula ese, o en una primera mirada ves que realmente lo que te llega no tiene nada que ver, pero es lo que más me puede gustar de esto, ver arte nuevo, ver gente nueva y ver que realmente eso puede estar conectado con lo que realmente sucede socialmente y a todos los niveles en un tiempo concreto. Sí, he cogido algunos a través de un dossier, pero vamos, más que cogerlo es iniciar una relación con un artista que tenga que ver algo con el proyecto de la galería que estás haciendo. No puede ser la programación de la galería, no puede ser un cajón desastre. Yo creo que una exposición, la siguiente, tiene que tener una vinculación y una relación para que realmente sirva para alguien. Pues llegan muchos, la verdad. Yo creo que casi todos, lógicamente, en PDF por internet. Y yo creo que si algo ha cambiado en el panorama, o si algo ha mejorado el programa en las facultades de Bellas Artes, es ese, que ahora no hay artista joven que no tenga una presentación, en fin, que funciona, que es lo que más ha evolucionado. ¿Y has cogido alguno este año o ya tienes muchos artistas? Uno he cogido este año, sí. Hay esperanza. De todas maneras, hay esperanza, pero la esperanza no tiene que focalizarse, en fin, en galerías como la mía, de 35 años. Pues mira, todos los días nos llegan alrededor de 2 currículums, por lo tanto hace el cálculo, nos llegan millones de currículums. Lo difícil es conseguir captar alguno, y la verdad es que en el último año no hemos cogido a nadie. Entonces hay muchísimos artistas, ¿no? Muchísimos artistas. ¿Quién fija el precio de las obras en tu galería y por qué? Ok, a resposta é a seguinte: o preço, o artista já vem com uma ideia do preço e nós outros comentamos um pouco e há que respeitar o mercado e há que respeitar o dinheiro dos investidores, de que inverte. Eu sempre tenho muito respeito por o dinheiro. Às vezes há artistas que são na tonteria, que querem muito dinheiro por coisas que não lo valem. E eu lhes digo, mira, há que bajar, há que ter respeito por quem inverte, para que vai crescendo poco a poco. Lo fijan los artistas. Aparte me peleo mucho con ellos porque digo, no, yo por esto quiero, digo, no, yo trabajo con ellos un porcentaje
y el porcentaje de la web es 1, y si vengo a una feria y yo tengo que invertir bastante dinero, pues subo un poco más. Pero el precio final es ellos, depende de su trayectoria, lo que ellos crean, y yo puedo recomendar un poco y tal, y, oye, vamos a subir o vamos a bajar, veo esto muy caro. Pero son los artistas. Yo tengo un porcentaje del 30% en la venta natural. Pues muy poco. Muy poco. Y porque normalmente son 50, 60. Y en la galería esta por venir aquí, que me he gastado un dinero, el 40. El 40, pues no es mucho. No, sí, yo no quiero, si el trabajo es de ellos, yo lo que tengo que es minimizar los costes. Si te soy sincero, pues yo no sé, lo fijamos entre el artista y yo, y lo fija el mercado, y muchas veces la necesidad. En mi caso, el artista. Siempre. Siempre el artista, porque tengo muy pocos artistas en exclusiva. Entonces son artistas compartidos, digamos, Sergio Mora, de hecho le podéis ver en otra feria aquí a 50 metros en Urbanity, Dis Berlin está en Arco con Guillermo Diosma, entonces son artistas que trabajan con otras galerías y de alguna manera hay que tener una coherencia en eso, entonces lo mejor es que el artista sea el que se encarga. El precio normalmente lo suelen fijar los artistas, nosotros trabajamos en el método tradicional de tener un porcentaje el artista, otro porcentaje la galería, pero suele venir fijado por el artista. Nosotros lo único que podemos hacer es aconsejarle alguna vez, pues si está muy por encima o por debajo, pero lo suelen hacer ellos. El precio lo fijamos un acuerdo entre los artistas y nosotros. ¿Y el porqué por vuestro? El porqué pues depende del currículum y de dónde tenga obra el artista y entre el artista y nosotros hacemos un compendio y llegamos a un acuerdo para fijar el precio. ¿Te compran obra en tu galería porque les gusta o alguien te ha dicho, es que esta no queda bien en mi salón, es que la quiero en rojo, es que la... Sí, bueno, allí en estos cuadros le preguntaron si tenían más tonalidades y bueno, hay gente que... es que siempre, eso siempre, no falla. Eso no falla. Y todo... si se está revalorizando y la inversión, si se va a revalorizar, se va a poder vender más, le guste o no le guste. Claro. Pero bueno. Yo es que obras para salón y para encima del sofá no me gusta vender. Yo creo que la gente tiene que comprar arte por otras cuestiones y tiene que olvidarse incluso de que el arte no es la bolsa. El arte es otra cosa, para conocerse, para autoconocerse y para relacionar otras disciplinas que le dan sentido a nuestra vida. El arte no puede ser, no es un mueble. Claro que sí. Los muebles había que comprarlos muy discretamente, muy sencillamente y en función de las obras de arte que tuviéramos, pero de eso a la realidad en la que estamos viviendo, no sé, hay un abismo enorme. O sea, a mí me encantaría que dijesen eso, porque en fin, yo tengo pinturas y tengo obras y tengo trabajos que a mí no me parece, cuando dicen es que es muy decorativo, a mí me parece fantástico que sea decorativo, claro, o sea, prefiero eso a una cosa histriónica y en fin, o sea, no me gusta, digamos, el arte sociológico, ni me gustan, ¿sabes?, las estadísticas, ni me gustan ciertas cosas, es decir, que está bien para otro, entonces yo creo que igual que todos, absolutamente todos, elegimos el sofá, en fin, la colcha y tal, todo eso, tenemos que rodearnos de cosas que nos van a hacer la vida más amable y nos van a permitir disfrutar más de ello, ¿no? ¿Puede haber esta en otro color? Eso es común en todos, ¿eh? Muy común. Piden esto pero en otro color. Sí, cierto. Hombre, realmente tampoco nos pasa tanto, sí que lo piden, pero al final el comprador es el cliente, es el que se tiene que sentir a gusto con esa pieza todos los días, pero también el artista se tiene que sentir libre a la hora de trabajar. Te puedo asegurar que me han hecho preguntas increíbles, como por ejemplo una obra vertical y me han dicho, oye, ¿la puedo poner en horizontal que me pega más en mi salón? Ya ves. Por supuesto, ¿esta pieza la tendrías en rojo? También, o sea, hemos tenido preguntas de esas, te puedo decir cantidad de ellas. Sim, há de tudo, há de tudo. Mas penso que hoje em dia a gente está mais informada. Gente como tú, que hace esse tipo de videologs, a gente se informa mais. Então sempre há uma preocupação com as paredes, se fica bem ou não, mas querem saber o percurso do artista. E nós outros, como galeristas, também temos a obrigação de lhe amar e lhe diga, mira, se gostas deste, lévalo, mas eu acho que és melhor aquele. Está sendo um percurso mais sólido. ¿Qué perfil de persona compra en tu galería? ¿Qué perfil? ¿Gente muy mayor, muy joven, de gran poder adquisitivo? La verdad es que últimamente compra poca gente, si te soy sincero. En nuestra tierra es que no hay ni un museo, ni un centro de arte en Castilla-La Mancha al que poderle vender algo. Anda. No lo hay. Y no llevas lo con hay. la galería 45 años, 45 ¿no? años. 45 años de galería. Todo eso es un problema muy grave, ¿eh? Claro. Si realmente no hay un centro de arte que alimente el patrimonio del futuro, te están diciendo también, y es la realidad, que el patrimonio real heredado
tampoco se cuida adecuadamente. Últimamente los políticos vinculan turismo y cultura. Sí. Y eso es un error tremendo, porque tú no puedes escatimar lo que realmente le tienes que dar a la sociedad porque lo necesita y porque le hace falta. Es que lo mismo hasta el político ni le hace falta. Claro. Y entonces lo usa como un elemento de propaganda permanente y constante. Eso necesita un gran debate nacional. Pero ¿con quién debatimos? Claro. Con los políticos. Ya el único debate que se puede dar hoy día creo yo que es en las redes. Lo que hace falta es diálogo y sobre todo hablar, inteligentemente hablar y exponer por qué hace usted esto, sobre todo cuando se hace con dinero público. En mi galería, si alguien quiere invertir, que es una palabra, en fin, que a todos nos irrita un poco, pues si quieren invertir les hago una faena, pues les voy a mandar un camión lleno de obras, ¿no? Entonces no van a saber dónde guardarla. ¿Usted qué quiere gastarse? ¿150.000 euros? Pues aquí no es el sitio, yo no tengo, le voy a mandar 500 cuadros, entonces es una faena. En fin, ironizo, pero que sepas que es gente que realmente lo mira, lo siente, lo elige, le da muchas vueltas y quieren de alguna manera convivir con la obra. Pues de todo tipo, normalmente coleccionistas. La verdad es que el tipo de artistas que nosotros llevamos suele ser gente que colecciona, no gente que compra una obra nada más puntualmente, pues como decíamos antes, para ponerla en un lugar determinado porque le gusta en el salón la obra. Suelen ser coleccionistas que están interesados por el artista. Pues la verdad es que tenemos muchos perfiles, porque tenemos obra, aunque no os lo creáis, desde 1.000 euros hasta 1.000.000 de euros. Sí. Fíjate, yo tenía pensado siempre que venía y veía Malboro, digo... Todo el mundo se cree eso, pero por favor, venid todos a la galería, tenemos obras de todo tipo. O perfil são gente entre os 35 e os 55 anos, é esse tipo de gente mais jovem, gente que quer invertir y apostar en gente más joven, gente emergente. Pues yo tengo de todo tipo, es decir, tengo desde gente que le gusta la decoración y va buscando algo más decorativo, desde coleccionistas que buscan arte o gente que le gusta el cuadro, se encapricha y hace el esfuerzo, pero tengo de todo. ¿Qué mejoraría de esta feria? Algo que diga, pues esto podía ser mejor o... Pues es que quiero muchísimo a Mónica, la directora. No tiene que ver, si le hemos hecho una entrevista y ella misma ha dicho una mejora, sí, soñando, o sea, diciendo, si yo pudiese mejorar algo, que tuviese... Después te digo lo que ha dicho ella. Que tuviese 120 metros cuadrados más, no más, o sea, que en vez de 30 galerías que estuviésemos, en vez de 20, perdón, que estuviésemos 30 y tantas galerías, 40, un formato más medio, ¿no? Has coincidido con ella, ha dicho porque lo mismo. es lo que echamos todos en falta. Hay muy pocas cosas que mejorar en esta feria, porque la verdad es que la vibra que tiene y todo cómo te sientes es algo único. Como tú has dicho, lo único que podría hacer, algo limitado con el espacio, de que el techo fuera un poco más alto, pero nada más. Pues mira, me pillas en un día que yo mejoraría el desayuno, porque son las 12 y estoy muerta de hambre. Siempre hay que mejorar y siempre hay que buscar más. La feria está buena, acho que está con calidad, me gusta estar en esta feria y traer gente más joven, públicos más jóvenes, acho que por ahí, para formar gente joven. Es el primer año, vamos a darle un poco, es verdad que los espacios, bueno, al final nos hemos adaptado, el espacio es un poco de esto, hemos tenido que subir las alturas, yo he aprovechado, tengo aquí un piso almacén con más obras, pero al final hemos aprovechado y nos hemos adaptado. Es verdad que bueno, que ni tantos espacios, no hacen falta tantos espacios libres como en Arco para poner un cuadro pequeñito, pero bueno, a lo mejor los espacios sí habría que mejorarlos. Bueno, yo metería un comité muy riguroso, que incluso ofreciera garantías a galerías que no están, pero que deberían de estar, y hacer una pequeña feria muy elegida y muy pedagógica, previo a Arco, a lo que sea, sino realmente un tiempo previo para que la gente de la ciudad, la gente de cualquier sitio, viniera y hablase y estableciese una relación no comercial, sino de entendimiento, de acceso. Eso puede venir luego después, que haya elementos de juicio para realmente saber lo que quiere, que no compren los cuadros, como en muchas casas de Nuevo Rico yo he visto los libros por los cantones, y abres ahí y resulta lo que hay whisky. ¿Y el término Amparte te suena de algo? ¿Amparte? No te suena, ¿no? No, es una ¿qué es? Cosita. Ya te enterarás. Vale. No me suena. Qué bien. Sí, me suena, claro, que me suena. ¿Lo has escuchado por ahí, no? Por ahí, hay un tal youtuber por ahí, ¿sabes? Pues sabes lo que significa. Sí, el término aparte estoy bastante de acuerdo, me gusta el término, ¿sabes? Muchas veces cada uno ya lo enfoca y tal, y podemos estar en desacuerdo, pero sí, yo creo que es un buen término. Amparte.
Aparte, no. No. Vale. He perdido el viaje a Mallorca. Joder. ¿Tú como galerista has escuchado el término amparte? ¿Te suena de algo? Amparte. Amparte no te suena, ¿no? ¿Qué es amparte? ¿Qué es amparte? No Yo te que soy muy mayor, pero ¿qué es amparte? Pues ya te enterarás, ya te enterarás. ¿En parte? ¿Amparte? No, ya.